conocida como Zona Económica Especial Binacional, establece un marco de cooperación para impulsar el desarrollo económico y social en la región fronteriza y buscar fortalecer la cooperación en comercio, en turismo, en cultura, en educación, en salud y agroalimentación. Y de Euronews también leo que al menos 100 palestinos han muerto, más de 500 han resultado heridos en las últimas 24 horas, mientras continúan los ataques israelíes en la Franja de Gaza, a pesar de la creciente presión y la condena internacional por su conducta bélica. Bueno, el Ministerio de Sanidad gazatí afirma que al menos 69 personas han muerto en ataques aéreos en diversos puntos del enclave, además del bombardeo deliberado sobre una tienda señalizada del medio de comunicación Al Jazeera, en la que han sido asesinados los 5 periodistas que estaban ahí. Parte de lo que se destaca, y dejo para el final también lo que ha sido noticia, no solamente en Colombia, sobre todo en el mundo. Leo de Radio del Sur, el féretro del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes como consecuencia de un atentado sufrido hace 2 meses, fue recibido en la noche con una marcha fúnebre, pañuelos blancos en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde está siendo velado hasta este miércoles, fecha en la que se estima la realización de las exequias en la Catedral Primada de Colombia. Cubierto con la bandera de Colombia, cargado por oficiales de la Policía Nacional, el cajón entró al Capitolio por la Plaza Núñez, que comunica con la Casa de Nariño, sede presidencial, y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona, su padre, Miguel Uribe Londoño, su hermana, María Claudia Hoyos Turbay, y otros familiares. Una vez dentro, el féretro fue instalado frente a la tribuna de la presidencia del Congreso, flanqueado por soldados del batallón Guardia Presidencial. Se interpretó el himno nacional de Colombia para comenzar la cámara ardiente o capilla ardiente, también como se le conoce. Y aquí me detengo porque justamente tenemos para actualizar la información a un periodista de allá. Me refiero a Andrés Carmona, es editor político en Blue Radio también, para hablar y actualizar esta información. Y luego estaremos también con Víctor Mijares como politólogo, pues analizando, revisando la situación política de ese país. Andrés, buenas tardes y bienvenido. Gladys, muy buenas tardes para ti, para todos nuestros hermanos venezolanos que están escuchándonos a esta hora. Un saludo muy cordial desde Bogotá. Gracias por dedicarnos estos minutos en medio de la cobertura, ¿no?, de este hecho que ha conmocionado y mucho, no solo al interno, Andrés, internacionalmente también por todo lo que implica, además de la vida de una persona, en este caso un senador, y bueno, una vuelta también, o por lo menos una especie como de déjà vu con un pasado reciente de Colombia muy violento. Sí, tú misma lo mencionabas, Gladys, han pasado más de 30 años desde que Colombia tuvo que vivir un escenario parecido. El asesinato, el magnicidio de un candidato presidencial es un hecho realmente que nos ha impactado a todos los colombianos, pero a la par del shock que ha generado el hecho, pues también la muestra de solidaridad y de afecto que la ciudadanía ha empezado a manifestar en las últimas horas, especialmente en esta cámara ardiente que se lleva a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. De hecho, te quería preguntar también sobre lo que ha sido justamente este velorio y la capilla ardiente, ¿no?, de quienes han transitado por ahí. Es gente en general de la población, independientemente de la ideología o de la tendencia política que pueda además hoy estar todavía mucho más marcada por la polarización. Claro, hay que tener en cuenta que el féretro llegó hacia las 9 de la noche al Salón Elíptico. El día de ayer se tenía previsto un evento privado, o el inicio de la Cámara Ardiente era con una ceremonia privada en la que participaron familiares, amigos, pero también congresistas de todas las vertientes políticas, todos ellos pues acompañando a la familia Uribe Turbay, a la viuda del senador María Claudia Tarazona, a su padre Miguel Uribe Londoño y a su hermana María Carolina Hoyos. Participaron congresistas de izquierda, de derecha, participaron expresidentes como los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos, exministros de gobierno, cercanos del partido del senador, el Centro Democrático, y por supuesto a último minuto la llegada de los representantes del gobierno en cabeza del ministro de Gobierno, el ministro del Interior Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez. Sí, son momentos de mucha reflexión, ¿no? Y hasta qué punto puede avanzar Colombia en medio de la polarización también, porque si bien ahí han hecho acto de presencia, más un tema mínimo de humanidad, más allá de las diferencias políticas, la realidad es que el contexto es muy duro. Y bueno, para muestra esto que estamos hoy narrando, ¿no?, del fallecimiento de un senador, ícono además de toda una lucha política, no de ahora, desde hace bastante tiempo, incluso luchando contra temas
como la corrupción y aspirando a hacer un cambio significativo para Colombia y no llegó, precandidato y no llegó ni siquiera a poder ser candidato para las próximas elecciones presidenciales. Entonces, bueno, dentro de todo esto, ¿no? ¿Qué reflexiones se hacen? Pues mira, Gladys, hay que tener en cuenta que estamos en un escenario, primero, de una campaña presidencial adelantada, con Mm, cerca de 75 precandidatos que buscan suceder a Gustavo Petro en las elecciones de mayo del próximo año, del 2026. Estamos en un escenario de profunda polarización, de choques entre gobierno y oposición, y Miguel Uribe representaba eso, representaba un liderazgo en la oposición. Nosotros en Blue Radio, una semana antes del trágico atentado, él participó en el único debate de precandidatos del Centro Democrático y él hablaba de eso, hablaba de recuperar la seguridad, de recuperar la confianza inversionista, de atender los temas económicos, la grave situación fiscal que enfrentaba el país, pero su enfoque netamente era el de la seguridad, él siendo, y es paradójico, sobre todo porque él fue víctima de esta violencia que hoy le arrebató la vida. ujú. Él era hijo de Diana Turbay, periodista, quien fue asesinada por el cartel de Medellín en los años 90. Entonces él vivió de carne propia esa tragedia, esa violencia, pues que al final nos toca a todos los colombianos y hoy se convirtió en una víctima más, en un líder político asesinado más. Llevamos cerca de 95, según lo que reporta Imagínate. Indepaz. Pero fíjate otra 97, cosa también, ¿no? Que correcto. se supone que esto va a poner para muchos, pues, en la agenda principal de Colombia, en las demandas, el tema de seguridad, el debate sobre la seguridad. Ahora, ¿cuál cree o hasta ahora ha sido la respuesta del gobierno de Petro con relación a este tema, ¿no? Evidentemente hay críticas al proceso de paz, a esos diálogos supuestos con grupos armados ilegales, pero en definitiva, ¿cuál ha sido y qué interpretación se hace de la respuesta del gobierno? Recientemente hubo unas declaraciones de uno de su gabinete que para muchos han sido desafortunadas, ¿no? Sí, claro, hablamos del jefe de gabinete, el jefe de despacho, Alfredo Saade, quien Ujú, pues desafortunadamente comparó la violencia política con montar bicicleta, con los riesgos de montar bicicleta, pero la realidad es que Colombia ha sido un país marcado por la violencia política, por los asesinatos de sus candidatos presidenciales, y aunque en los últimos años se había avanzado con el acuerdo de paz, con ciertas garantías de seguridad, pues volvimos a un escenario de vulnerabilidad para los precandidatos y eso es incluso lo que hoy le reclaman al gobierno nacional, especialmente porque las hipótesis inicialmente apuntan a que esto habría sido obra de las disidencias de las FARC, de esas personas ujú. que decidieron no acogerse al acuerdo de paz y simplemente decidieron continuar con su accionar criminal, lo que por supuesto deja muchas dudas sobre las garantías para las elecciones del próximo año. Incluso en las últimas horas se conoció una carta de los exnegociadores del acuerdo de paz. Hablamos de Humberto de la Calle y del alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quienes le reclaman fuertemente al presidente Petro que el acuerdo de paz establecía un programa de garantías y un sistema integral de protección para los líderes políticos, especialmente los integrantes de la oposición, pero eso quedó en veremos y hasta el momento no se ha obtenido todas las Ujú. garantías y las acciones por parte del gobierno nacional y es lo que hoy le están reclamando al gobierno. Sí, Garantías para la oposición. exacto. De hecho, como ya las elecciones, pues para el año que viene, eso es prácticamente ya, se han adelantado, pero ya, ya hay un tema electoral sobre la mesa. Este episodio muy lamentable de la muerte de Uribe Turbay, ¿de qué manera incide, ¿no? En lo que será, pues, la campaña en general e incluso hasta el interés de la población. Pues mira, antes del fallecimiento, las sorprendió que la última encuesta que se pudo publicar con intención de voto prácticamente ponía en primer lugar a Miguel Uribe y esa encuesta salió en el momento en que el precandidato luchaba por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, refleja que el impacto del atentado va a marcar no solo el discurso, va a Ujú, marcar la configuración de las candidaturas, especialmente en el sector de la derecha, quienes de pronto van a empezar a ver en la figura del fallecido senador
la posibilidad de retomar esas banderas y de unificarse, y ahí va a ser la disputa. Estamos en un escenario, como te comentaba, de más de 70 candidatos o precandidatos. Tal vez los próximos meses y tal vez la coyuntura va a hacer que se depure un poco esa lista y veremos ese discurso de la seguridad, del orden, otra vez en la mesa, otra vez como parte de la contienda electoral. Sí, definitivamente. Yo quiero cerrar con esto, unas palabras de Jorge Cuervo como docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, me parecieron muy oportunas. Dijo que bueno, que sí, que esto es una semana de reflexión para todos los sectores en Colombia. Cito sus palabras: los actores políticos, incluido el presidente Gustavo Petro, deberían hacer una reflexión y preguntarse por qué llegamos a este punto. Es decir, porque la violencia política en Colombia sigue existiendo independientemente de lo que determinen la fiscalía y los jueces sobre las motivaciones y los actores. Claro, esto más allá también de cualquier lucha contra la criminalidad, contra los grupos armados ilegales que operan en el país y que incluso atentaron contra la vida de Miguel Uribe, si se confirman las hipótesis de las autoridades, pues llaman a una reflexión sobre el lenguaje, sobre el tono. Antes del atentado estábamos en un tono muy hostil, no solo de parte y parte, pero especialmente del gobierno, quien atacó fuertemente al hoy fallecido senador Miguel Uribe Turbay, y este es un mensaje que incluso desde el momento del atentado pues se ha dado, incluso líderes políticos en los medios de comunicación le hemos dado, y es a bajar el tono, a que las discrepancias políticas se deben dar en el escenario en donde se deben dar, que es en el debate de las ideas, no utilizar la violencia como un arma política, ya que eso no arregla nada, pero lo destruye todo. Totalmente, Andrés, de acuerdo. Yo creo que, bueno, muchos pueden asentir porque se ha vivido la experiencia de las consecuencias de lo que bien describes. Andrés Carmona, editor político en Blue Radio, actualizando la información con relación a lo que es la capilla ardiente de Miguel Uribe Turbay, incluso también el impacto en lo político, en lo social de Colombia. 1:32, hacemos una pausa, en breve regresaremos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.